Hola a todos, saludos una tarde más, bienvenidos a los encuentros Zabaltegui. Hay películas que se terminan con los títulos de crédito del final, otras en cambio no, porque requieren una charla, un cambio de impresiones, un diálogo en torno a las preguntas, las inquietudes y las sugestiones que nos han creado esas películas. Es el caso de nuestras tres películas Zabaltegui de hoy, películas que hablan de temas tan profundos como la violencia, los conflictos y la posibilidad o no de la reconciliación. Son tres películas de orígenes diferentes. Empezando por mi derecha, nos acompañan los equipos de 5 Minutes of Heaven, una producción irlando-británica. Nos acompaña también El Cuarto de Leo, una coproducción entre Uruguay y Argentina, y la producción belga, la película belga Le Jour où Dieu est parti en voyage, el día en el que Dios se fue de viaje. Como siempre, esto es una costumbre para calentar el ambiente. Vamos a darles antes de empezar un aplauso. Bueno, pues nuestra primera película es una producción, como decíamos, en belga, una producción muy comprometida, puesto que nos sitúa en uno de los momentos históricos más tremendos de la historia contemporánea. Nos sitúa en 1994, en el terrible genocidio de Ruanda. Nos acompaña su director, Philippe Van Leeuwen, y la protagonista absoluta de la película, que es Ruth Keza Nyerere. Señor Philippe, usted es director de fotografía, este es su primer largometraje, un largometraje que creo que en origen está inspirado en un hecho real, ¿no? En algo que le contaron a usted que ocurrió aquel año en Ruanda. Sí, todo parte de un testimonio que me relataron unas personas que fueron evacuadas de Kigali, eran cooperantes belgas, y me contaron que lo único que podían hacer para ayudar a la joven que cuidaba a sus hijos era ocultarla en el techo de la casa, en el falso techo, y después de eso ya no supieron qué pasó con ella, desapareció, trataron de buscarla para saber si seguía viva y nunca la encontraron. Así que imaginaron que desgraciadamente, como muchos otros, fue asesinada. Yo no entiendo muy bien por qué me marcó tan profundamente ese testimonio, pero fue algo que me acechaba, era un peso que llevaba en el corazón hasta el día en que me di cuenta de que ese destino del que no sabíamos nada, tal vez sería conveniente escribirlo, permitiendo una cierta apertura, porque tal vez de la posibilidad de que esa mujer siguiera viva. Pero en todo caso, para mí fue la conciencia, o sea, el hecho de darme cuenta de que eso era posible, que podía relatar esa historia y que era indispensable. Bueno, pues una película, como digo, muy dura, es la lucha por la supervivencia de una mujer en un estado crítico. Pues vamos a poner cara, a poner paisaje a esta película viendo algunas imágenes. Bueno, pues ahí vemos a la actriz protagonista, un papel con muy pocos diálogos, donde prácticamente todo lo tienes que expresar a través de la mirada, ¿no? Fue en ese sentido un papel complicado. Thank you.
Bueno, no fue fácil preparar esta película porque requería mucha energía por mi parte, energía física y energía de mi imaginación. Yo tenía 9 años cuando ocurrió esto, sé que fue algo horrible, pero me resultaba difícil intentar meterme en esta historia. Como ser humano pienso que fue una historia horrible. Yo también soy cantante y en el 99 se hicieron unas canciones sobre este tema y se solían programar en la televisión y siempre que salían estas canciones todo el mundo lloraba. Y cuando él me localizó como actriz, yo lo que hice fue intentar situarme realmente en ese sentimiento, escuchar a aquellas personas que vivían en el 94. Bueno, pues se me ha adelantado un poco porque yo quería comentar que ella es cantante, de hecho tengo aquí un CD publicado por ella. Como comenta, tiene una canción que se ha convertido pues prácticamente en un símbolo en contra de lo que ocurrió aquellos años. Yo no sé si le pongo en un compromiso, si le pido que nos cante por lo menos algunas estrofas o alguna estrofa de esa canción. Esta canción se titula Nunca te olvidaremos. Es una canción que es un homenaje a las víctimas y que intenta curar sus corazones rotos, el corazón roto de los supervivientes. Twari tukibakeneye tweye twifuzaga ko twambona iteka none duhora tubibuka tugashavuzwa n'agahinda none duhora tubibuka tugashavuzwa n'agahinda. Bueno, bravo, increíble. Increíble. Okay. Philippe, la película es una película sobre la violencia, pero hay un intento muy evidente de no mostrar directamente la violencia. Uno de los aspectos de la película que a mí me parecen más interesantes es el hecho de que la violencia se muestra fuera de campo y sobre todo con el sonido. Sí, la violencia es algo que estaremos todos de acuerdo, es algo bárbaro. Pero cuando situamos un relato en la historia vivida por otras personas, creo que hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso con el dolor de las personas que han sufrido esa violencia y no tratar de trivializar este asunto. Es difícil rodar bien la violencia y para rodarla bien creo que tomamos muchos riesgos. O bien no estamos a la altura de lo que el inconsciente espera de esa visión de la violencia y entonces deviene algo trágico porque no hay ningún remedio. Las personas, los espectadores que han visto esa película salen de la película desesperados pensando que todo es un fracaso, o bien se hace algo admirable porque yo creo que el director tiene que ser valiente y adoptar una estrategia para mantenerse en el corazón del asunto. Entonces, estas dos posturas son ambas arriesgadas y creo que a partir del momento en que nos podemos apoyar en el sonido, parece contradictorio que al tratarse de un medio de audiovisual con imágenes
imágenes, tengamos que apoyarnos solo en el sonido, pero de hecho a mí siempre me ha parecido que el sonido permite conseguir una inmediatez mucho más poderosa que la transposición mediante las imágenes. Y en este caso, creo que también yo necesitaba no añadir a una situación tan trágica y tan auténtica como esta una forma de voyerismo visual, apoyándome en elementos de carne y hueso y en heridas, en sangre. Eso me parecía demasiado. Escuchábamos cantar a Ruth esta canción que se ha convertido en un símbolo de protesta y en un homenaje a la supervivencia. ¿El cine, esta película en concreto, es una pregunta para los dos, también puede aportar algo en este sentido? Y creo que una película sola no puede lograr gran cosa, pero es un esfuerzo de comunicación con respecto a ese dolor, a ese sufrimiento. Por eso he elegido trabajar con una ruandesa que ha vivido esa situación, y yo quería transmitir un máximo de autenticidad en cuanto al dolor y al miedo que vive ese personaje. Yo no quería una actriz o alguien que hubiera estado fuera de su país. Tenía que ser un ruandés que estuviera en contacto con su propia cultura y respaldarme en esas referencias que tenía esa persona. No me acuerdo de la segunda parte de la pregunta. No, prácticamente estaba completa, era eso. Por supuesto, esta película yo sí que creo que puede sanar de alguna manera, pero no es algo inmediato. El sanar las heridas abiertas en un corazón es un proceso muy largo. Pero yo creo que es el comienzo, porque hemos visto muchas películas hablando de genocidios, pero todas trataron de personas occidentales. En cambio, este genocidio no trata de los occidentales que perpetraron el genocidio, que ayudaron a perpetrarlo, sino de las personas que estaban en riesgo. Trata de supervivientes, de la supervivencia. Representa algo muy importante para los supervivientes, porque lo que muestra es que hay personas que no vivieron esa terrible tragedia y que sin embargo les entiende y están preocupados por su mundo y por lo que les pasó. Cuando aparecen estas imágenes de mujeres violadas y luego completamente destrozadas, masacradas, para los supervivientes es muy importante, porque por lo menos saben que hay alguien que les entiende, que entiende este miedo, este trauma tan intenso, tan terrible que han vivido. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por este gran esfuerzo que ha culminado en esta película. Ruth, muchísimas gracias y perdona que te haya hecho cantar así en vivo a estas horas de la tarde, que no sé si es el lugar más adecuado, pero bueno, muchísimas gracias por tu canción, por vuestra película, y esperemos que volváis a San Sebastián en el futuro. Bueno, pues nuestra segunda película nos lleva hasta Montevideo, transcurre allí, se titula La habitación de Leo, nos acompaña el director de la película, Enrique Buquiquio, Arturo y Martín, que son los actores. Antes de venir aquí, por supuesto, yo lo que he hecho es lo que hace todo el mundo cuando va a hacer una entrevista, ¿no? Es buscar en Google algo sobre Enrique Buquiquio. Y he visto una entrevista en la que decías, tengo curiosidad por saber si la película que he hecho, era una entrevista que hacías antes de que se estrenara o de que se enseñara, de si tengo la curiosidad de saber si la película que he hecho se puede entender en todos los sitios. La película se proyectó ayer, se ha proyectado esta mañana aquí en San Sebastián. ¿Qué impresión tienes? ¿Se entiende? Creo que sí. Sí, creo que sí, que fue, digamos, no tuve chance todavía de tener demasiado intercambio con el público como para saber si se entiende, pero a juzgar por las reacciones y por los pocos comentarios que recibimos posterior, creo que se entiende, creo que más que se entienda, yo creo que mi gran preocupación era que se pudiera entender el proceso que atraviesa el personaje de Leo
que es un proceso de autoaceptación, básicamente, de su sexualidad, por cualquiera, es decir, haya atravesado o no una situación similar. Y en particular mi intención era llegarle con esta película a la gente que no ha atravesado un conflicto de ese tipo, para que sepas desde lo más íntimo posible cómo es atravesar un conflicto de ese tipo y cómo es superarlo en primer lugar internamente para luego abrirse al mundo, ¿no? Y en ese sentido creo que la película hasta ahora como que ha conmovido, por lo menos ha interesado a gente de todo tipo, más allá de lo que hagan en sus camas, ¿no? Bueno, pues aclarando un poquito más lo que dice Enrique, la película La habitación de Leo cuenta la historia de un chico de 20 y pico años, desorientado en cuanto a su sexualidad y que trata de descubrirse a sí mismo. Vamos a verlo. Casé, tengo 3 hijos. No, mentira. Don Leo, ¿qué te trae por acá? La vida es todo lo que hacemos entre polvo y polvo. Esos chantajes te odio. No puedo creer que hayas demorado tanto en traer la casa. Perdóname, no es tu culpa. No sé que no es mi culpa. ¿Quieres ir a tomar algo? Conocí a alguien. Eso está muy bien. ¿Qué tal? ¿Vos cómo te definís? ¿Por qué no me preguntás directamente lo que querés saber? Vos sos Caro. Hicimos toda la escuela juntos. Y a veces lo mejor es decir lo primero que uno se le pasa por la cabeza. Me repateaste. Yo era terrible mentiroso cuando era chico. ¿La llamaste aquella al final? Yo sé lo que pasa. Estas son las imágenes de La habitación de Leo. Una cosa que me sorprendió de la película cuando la vi es que al principio, y sobre todo por esta temática que es muy habitual en la comedia, pues al principio da la impresión de que puede ser una comedia, pero enseguida pues cambia el tono y gira hacia, no digo un drama, pero una película muy íntima, ¿no? En todo momento tuviste claro el tono este, ¿no? Sí, en realidad creo que no fui muy consciente del tono de la película. Creo que desde las primeras etapas de escritura del guión, digamos, lo que me interesó y en lo que me concentré fue en contar esta historia de la mejor manera posible y contar el desarrollo de Leo. Creo que naturalmente se dio que se generaron situaciones un poco por la torpeza del personaje en tratar de ocultar lo que le pasa frente a los demás, y en parte también por algunos personajes secundarios que lo rodean, se generó como naturalmente como un clima, si se quiere, gracioso, por lo menos de humor por momentos. Pero también tenía claro que quería que fuera una película que finalmente lograse lo más posible conmover. Así que creo que no fue como muy mecánicamente trabajado el clima, pero naturalmente se dio como se dio, creo. Y el resultado final, que fue muy trabajado en el montaje, si bien mejora mucho el resultado, también es muy fiel a cuáles fueron mis intenciones desde la escritura. Este es el primer largometraje de Martín Rodríguez. Creo que costó bastante encontrar el actor que pudiera adecuarse a la imagen que tenías tú del papel. Él es argentino. Pues me gustaría que nos comentaras cómo lo encontraste y después cómo te encontraron y cómo ha sido la experiencia, Martín. Sí, yo no tenía muy claro qué actor quería para el personaje de Leo, pero sabía que cuando lo conociera me iba a dar cuenta que era el indicado y lo buscamos en Uruguay, más de un año. Hicimos una serie de castings y bueno, finalmente, como es una coproducción en Argentina, tuvimos la chance de hacer un casting allá. Y en el primer casting, que fue muy acotado, porque tampoco fue un casting muy abierto, sino en base a sugerencias, y algunos actores que yo ya conocía, pudimos conocer a Martín, a quien no conocía, y que no había hecho ningún largo todavía. Y nada, y ahí me di cuenta de que, de alguna manera, la imagen completa que yo tenía de Leo, que en realidad no tenía una imagen, simplemente sabía cómo debía ser más o menos la persona que lo encarnara, como que existía de alguna manera, ¿no? Existía, digamos, una sensibilidad que podía entender perfectamente lo que le pasaba a este personaje y que además tenía como la voluntad y la entrega de dedicarse a pleno a aprender ese personaje y a generar juntos el clima de trabajo ideal como para acercarnos a él, ¿no? A ver qué dice el actor. No me gustó nada la película, fue un horror trabajar en este. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, para mí ha sido una experiencia lindísima, la verdad. Como decías, es mi primer largo. Venía a hacer algunos trabajos en cine, pero cortometrajes. Y bueno, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Se ha trabajado con un equipo de gente bárbaro. Bueno, con Enrique desde un principio tuvimos una conexión muy profunda en relación a lo que él quería contar. La apertura que tuvo él en mostrarme la historia
cómo la quería contar, qué quería contar, mostrarme ese universo que él tenía, ¿no?, en la cabeza y acercármelo. Y bueno, a partir de ahí empezar a construir Leo, que la verdad se las traía con un conflicto interno que era muy profundo y con un nivel existencial y atravesado por la sexualidad, lo cual lo convertía en un problema muy humano. Y bueno, y después también fue muy importante la conexión que hubo con el resto del elenco, con los otros actores. Si bien la película cuenta muchos vínculos que tiene Leo, cada uno de esos actores se adaptó muy bien a cada uno de los papeles y se construía cada vínculo con la singularidad que necesitaba la historia. Entonces, por eso es que bueno, se construye como se construyó y aquí estamos. Un chico en conflictos y un psiquiatra para atenderlo. Me imagino, Víctor, que ser psiquiatra y argentino e interpretar a un psiquiatra en pantalla, pues debe ser muy difícil no hacer una parodia, ¿no? En tu caso no lo es, aunque es un psiquiatra, digamos, un poco pasivo, ¿no? Este psiquiatra. Bueno, para los que han tenido alguna experiencia de estar ahí en el diván, el psiquiatra o terapeuta es en general pasivo, es decir, espera que el paciente hable, digamos. No es el protagonista de la sesión. Es como yo, que yo espero que hablen aquí. Sí, la verdad que cuando leí el guión y hablé bastante con Enrique, me interesó mucho el personaje. Y no voy a decir que me resultó sencillo hacerlo, nunca es tan sencillo hacer un personaje, pero bueno, como la mayoría de los argentinos, yo ya había pasado por la experiencia de estar del otro lado y quizás por los años que tengo, por mi historia, por mis hijos, no me resultaba tan extraño estar ahí. Fue una cosa bastante natural y aparte ese espíritu de este terapeuta en particular me pareció como el terapeuta que a mí me hubiera gustado tener. Que un poco ahí lo construimos, ese fue mi pensamiento, ¿no es cierto? Y creo que coincidíamos absolutamente con Enrique, porque este terapeuta existió en realidad, o sea, fue una persona importante en la vida de él, y eso está transmitido en el guión. Así que esa fue mi experiencia, digamos. Bueno, pues la habitación de Leo, acabamos de asistir al comienzo de su andadura, una andadura que os va a llevar ahora hasta el Festival de Biarritz. De aquí sé que os vais hasta el Festival de Biarritz para presentarlo. Espero que todo vaya fenomenal. Enrique, la película se entiende y estoy seguro de que se va a entender en todos los sitios porque habla de conflictos particulares, pero con los que desde luego todo el mundo se puede identificar. Muchísimas gracias por haber venido, por estar en nuestro club. Y decía yo al principio que hoy vamos a hablar de conflictos y también de reconciliación, de si es posible la reconciliación después de un periodo traumático o no. De esto trata la película de la que vamos a hablar ahora, 5 Minutes of Heaven. Es una coproducción entre Irlanda y Gran Bretaña que está inspirada en hechos reales. Su director es Oliver Hirschbiegel, más o menos porque él es alemán, director del Hundimiento. Sé que la película está inspirada en dos personajes reales. Lo primero que me gustaría preguntarle es dónde termina la realidad y dónde empieza la ficción sobre estos dos personajes. Both
Sí, funciona. Sí. Estos dos hombres están vivos hoy en día, existen. En la primera media hora de película trata de este incidente, este asesinato que nos lleva a la situación posterior. Son dos hombres adultos sentados en dos limusinas diferentes camino de un programa de televisión sobre la reconciliación. Uno de estos hombres, interpretado por Liam Neeson, es el asesino y está vivo. Hoy en día el asesino real. El otro es Joe Griffin, interpretado por Jamie Nesbitt. Y se reúnen y se dan cuenta que la única razón por la que el personaje de Jimmy, el hermano de la víctima, quiere reunirse con el asesino es porque en realidad lo que quiere es matarlo. Y esto es ficción. Lo que es real es la primera media hora en la que se ve lo que ocurrió. El resto es ficción basada en dos personajes. En estos dos hombres que han sido parte del proceso, que participaron en el proceso a la hora de desarrollar el guión y que me gustaría que dijeran algo, por supuesto. Lo voy a presentar ahora, pero se me ha adelantado. Dice muy rápido este hombre. Sí. The next question. Sí. I'll go slowly. Voy a hacerlo despacio. Tengo unas palabras en español para mis amigos a la izquierda. Hablas mucho mejor que yo. Hablo inglés. Lo siento. Ok. Gracias. Mi ángel. Okay. Estos dos hombres, nos reunimos con ellos hace 4 años. Uno es el asesino y el otro es la víctima, el hermano del hombre que muere, que es asesinado. Y nuestra intención era reunirles, pero después de un tiempo breve nos dimos cuenta que era muy difícil psicológicamente y peligroso además. Y pensamos que lo que queríamos hacer era mostrar la violencia y que se ocupara 3/4 partes de la película, pero luego nos dimos cuenta que igual era más interesante hacer una proyección sobre lo que podría pasar si estas dos personas se hubieran encontrado. Y eso fue lo que hicimos al escribir. Les dijimos a estas dos personas: no tenéis que reuniros, no tenéis que perdonar a nadie, pero sí que nos gustaría que os imaginaseis qué ocurriría si se os pusiera en esta situación. Y desde ese punto de partida nos ayudaron a escribir el guión. Fue un proceso muy interesante, no desarrollado en todo su potencial porque no les reunimos realmente. Bueno, pero pues el asesino y el hermano de la víctima que se reúnen 30 años después. Vamos a ver algo de la película. Okay, Stuart, open the bag. You want us to dig his gardens? Right. This is what's going down. You know Colin, who works at Castle's Yard? Aye. The stonemason? Aye. The probies told him that if he didn't leave, he'd be stiffed. So I sent the message back. If you don't leave, it's one of you. Una película que muestra el drama de las víctimas, pero también el drama y la conciencia que tiene que arrastrar durante muchos años el verdugo. Decíamos al principio, Olivier, que es usted alemán. Yo no sé si la mirada de un director un poco más alejado de los hechos es enriquecedora de alguna forma. Creo que en cualquier tipo de conflicto una solución muy buena, y cuando digo cualquier tipo de conflicto, es cualquier tipo de conflicto, es una solución muy buena que vengan extranjeros de fuera, personas de fuera, porque aportan una visión mucho más clara, puesto que no llevan su propio bagaje, no aportan su propio drama personal. Y esta es la forma en la que intento enfocar ciertos temas cuando trabajo con ellos como director.
intento contar una historia sobre violencia sectaria sin tomar parte y sin pontificar sobre lo que debe pensar el público o debe dejar pensar. Al principio estaba un poco asustado, pero luego me di cuenta de que dirigir yo esta historia era la solución perfecta realmente. Y luego todos los irlandeses implicados me adoptaron prácticamente y me ayudaron a comprender muy bien toda la realidad. Así que sí que creo que ha sido una solución muy buena para enfocar el tema, el hacer que un extraño, una persona de fuera, venga y cuente esta historia, porque mucho de esta historia de violencia tiene que ver con la identidad, personas que tienen que demostrar su identidad, que luchan por su identidad, que caen en la violencia por defender su identidad, y por eso creo que es interesante que alguien que venga de fuera y que no tenga este conflicto o que tenga una identidad completamente diferente, que no está implicada en el conflicto. Hay que decir que le era un extraño, pero desde el punto de vista geográfico, no desde el punto de vista temático, porque su primera película, la película que le dio a conocer fue El Experimento, que precisamente era una reflexión en torno a la violencia y sus consecuencias. Es un tema que personalmente le interesa. Bueno, ya sé que Alemania es el país de los perpetradores y que siempre lo seremos, pero yo no he intentado relacionar estas dos violencias de ninguna manera. Cualquier ser humano que se ve enfrentado con un conflicto violento como este siente la llamada de tratar de averiguar cuál es el mal que hay detrás y tratar de sanarlo. No creo que necesariamente tenga que ser un alemán el que tiene que ir a Irlanda del Norte, sino simplemente como ser humano. Es cierto que hay una buena relación entre ambas naciones, pero yo sinceramente no creo que ambos temas estén tan relacionados. Es cierto que bueno, que sí que tenemos una historia. Empezamos hablando del conflicto de Ruanda. Hoy la verdad es que está siendo pues un encuentro muy duro en ese sentido, y me gustaría hoy que nos contestaras a la misma pregunta que hacíamos al principio. ¿El cine puede ayudar a la reconciliación? Sí, yo he estado escuchando con mucho interés esta pregunta y la respuesta de mis compañeros de Bélgica, porque yo creo que sí, creo que existe esta potencialidad. Y yo hablo como irlandés y creo que somos personas que actuamos por impulsos y que no reflexionamos mucho. Y creo que una película puede ayudar a reflexionar, a parar y a pensar, a repensar las cosas y a utilizar un poco la objetividad, y por eso creo que el punto de vista objetivo de un alemán es algo que nos ayuda, porque si alguien del Reino Unido o alguien de Irlanda del Norte rueda esta película, no tiene esta objetividad. Y sí que creo que las películas ayudan a parar y a reflexionar. Volviendo a la figura del psiquiatra de la otra película, el psiquiatra lo que te ayuda es a eso, a enfocar desde fuera sobre el conflicto, a pensar y a reflexionar. Y eso es algo que hace falta en nuestro país desde hace más de 100 años. Nos hace falta ser más contemplativos, más reflexivos. Voy a proteger un poco a los irlandeses del norte porque creo que ha sido un poco duros con ellos. Yo creo que Irlanda del Norte en este momento es un ejemplo estupendo de cómo un proceso puede llegar realmente a hacer sueños realidad, porque todo el mundo pone condiciones y hubo un momento en el que todo el mundo dijo incondicionalmente: aceptamos lo que haga falta para que esto pare. Hicieron punto y final y miraron hacia el futuro. Ahora son parte del futuro, una zona de Irlanda del Norte donde hay católicos, donde pueden ir a comprar a una tienda normal, donde están intentando trabajar juntos, vivir juntos y tener un futuro juntos. Y todo consiste en poner el punto y final y mirar hacia adelante. Y la idea del perdón, de la reconciliación, no es sencillo. Yo no creo que el perdón sea sencillo. Yo nunca sería capaz de perdonar al asesino de mi hija, pero puede que sí que sea capaz de decidir por mí mismo poner el punto final y recomenzar.
Creo que Irlanda del Norte es un buen ejemplo. Sí, bueno, es posible que tú puedes decir eso, tú te lo puedes permitir, pero yo no. Yo hace unos meses, hace unos meses tuvieron lugar unos asesinatos y yo me sentí muy preocupado porque ya casi me siento norteirlandés. Pero lo bueno fue que quedó ahí y todo el mundo dijo, parad, no queremos esto, no queremos que se repita. Y esa violencia no provocó más violencia y no se hizo una espiral. ¿Puedo? El proceso de sanación creo que es muy importante, creo que debe continuar. Una vez que empezamos a investigar, estuvimos investigando qué se podía hacer en lugares como este o como en Sudáfrica, lugares donde hay heridas muy grandes y lugares donde muchos procesos han fracasado. No es fácil, no es fácil. Como ha comentado mi compañero, no es fácil decir perdono al asesino de mi familia. Es muy difícil ser tan racional. Se puede intentar decir, hoy me despierto y voy a hacer hoy el propósito de no ir y asesinar a la persona que mató a mi hija. Bueno, pues la verdad es que hoy en los encuentros Zabaltegui hemos encontrado muchos temas de reflexión. Decíamos al principio que las buenas películas no terminan cuando aparecen los títulos de crédito. Los encuentros Zabaltegui tampoco terminan cuando suena el piano, cuando decimos adiós, porque después tenemos un cóctel en el que hoy estoy convencido de que vamos a tener muchísimas cosas de las que hablar. Y nosotros mañana volveremos aquí con más encuentros, con más películas, con más zona abierta y sobre todo con más mente abierta. Hasta mañana.